y está con nosotros ya en la sala el maestro Jorge Álvarez Martínez, que nos acompaña el día de hoy y que, bueno, va a estar participando con nosotros con la última ponencia, hablándonos de ética y también, bueno, pues muy importante, de ética y desastres sanitarios. Antes de darle la palabra, me voy a permitir darle la bienvenida a nombre de todo el comité de la Cátedra de Bioética y vamos a leer brevemente su semblanza. Pues el maestro Jorge Álvarez Martínez tiene la licenciatura y la maestría por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de carrera definitivo de la Facultad de Psicología de la UNAM, catedrático también en diferentes universidades como la Universidad Americana de Acapulco, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad La Salle del Pedregal y el Centro Universitario Emmanuel Kant. Y algo muy destacado y que queremos reconocer y agradecerles que es fundador y jefe del programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioorganizativos de la Facultad de Psicología desde 1997 y fundador del Call Center de la UNAM. Es integrante de diversas comisiones y comités académicos y comentarista en medios electrónicos e impresos sobre temas de psicología y salud mental por parte de la UNAM desde el 2002 a la fecha. Es autor y coautor de artículos periodísticos, libros y temas sobre el campo de la psicología y el trabajo en intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Maestro Jorge Álvarez, bienvenido. Es un honor para nosotros contar con tu participación en el marco de la Cátedra de Bioética y un gusto que el día de hoy nos puedas acompañar. Pues bienvenido y te dejamos los micrófonos para que participes con nosotros. Muchas gracias, Andrómeda. Muy buenas tardes, noches a todos. Pues agradezco esta invitación, esta presentación, pues así, tan apantallante que acaba de darme Andrómeda. Y bueno, entraremos en materia de una vez porque el tiempo es muy corto y sí me gustaría, si tuviéramos un poco de tiempo, tener algún diálogo con ustedes, así como lo hicieron hace rato con el ponente que acaba de terminar, con el doctor que acaba de terminar, tener alguna retroalimentación por parte de ustedes. Entonces le voy a pedir a la producción de allá, los que están encargados de todo esto, si me hacen favor de poner la presentación de esta cuestión que vamos a hablar, sobre pues una cuestión que es muy fundamental, muy importante, en cuanto a cómo se ha visto de alguna manera, pues si no modificado, sí se le ha pensado más de una o de dos veces lo que son los dilemas éticos que están resultando de toda esta circunstancia que tenemos, sobre todo en la cuestión de los desastres sanitarios. Por favor, si me pasan la primera, la que sigue, por favor. Bueno, como veníamos diciendo, vamos a glosar un poco sobre la ética y los desastres sanitarios. Y entonces aquí pues vamos a tener esta situación de que nos vamos a basar en la clasificación que tiene el Centro Nacional de Desastres, el CENAPRED por sus siglas, que puntualiza las diferencias entre diversos tipos de desastres. Aquí estamos ante un desastre sanitario, hay otros muchos, ellos tienen un catálogo importante de los tipos de desastres a los cuales nos vemos expuestos. Uno de ellos es el meteorológico, por ejemplo, o hidrometeorológico, como el que acaba de pasar ahorita por la zona de Yucatán, de Quintana Roo y de todo esto. Pues ahí tenemos un desastre de tipo meteorológico. Afortunadamente no pasó a mayores, se hicieron caso de todas las recomendaciones que hizo Protección Civil, se hizo caso de todas las recomendaciones que se hicieron
del plan DN3, del plan Marina, de todo lo que ya se tiene armado a nivel de cómo poner a resguardo a la población en general. Y bueno, pues nos enteramos por las noticias de que afortunadamente no hubo pues nada que lamentar. Se cayeron algunas cosas, hubo unos árboles caídos, algunos edificios que quedaron pues no dañados, pero sí resentidos por todo esto. Las mareas estaban muy altas, pero pues no pasó de ahí, no pasó de esta cuestión, y la gente, y esto es muy importante señalarlo, hizo caso, excepto una señora que yo vi ayer en la noche en un noticiero. Pues toda la demás población se fue a los refugios, obedeció lo que se tenía que obedecer, y pues mencionaban de viva voz que hubo buen trato y que, bueno, se sentían seguros y resguardados, ¿no? Hay otro tipo de desastres que es el que abarca a todos los demás, ¿sí? Los desastres industriales, por ejemplo, o los desastres, en este caso también, que tenemos relacionados a algunos eventos que lo pongo entre comillas, que les han llamado naturales, que los expertos ya no están de acuerdo en que se les diga que son naturales, porque ellos pues sostienen que ya le hemos metido la mano a toda la cuestión ecológica, a toda la cuestión medioambiental. Y bueno, ayer desafortunadamente falleció nuestro premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina, que fue uno de los principales, ¿sí? Promotores de que se dejaran de usar cierto tipo, sobre todo de sprays y de todo esto, para evitar el avance del hoyo de la capa de ozono. Pero a esto que me refiero son los desastres socioorganizativos, y aquí pues es una clasificación que, como su nombre lo dice, cuando lo que hemos organizado desde el punto de vista social y organizacional, pues queda superado por alguna circunstancia. No voy a entrar en detalle en los desastres de tipo circunstancial o los desastres del desarrollo, que bueno, pues ahí están, y que tal vez en alguna otra ocasión tenga oportunidad de puntualizar este tipo de situaciones. Sin embargo, los desastres socioorganizativos pasan por muchas cosas. Pasan, por ejemplo, por actos terroristas, como lo del 11 de septiembre, o pasan por algún otro tipo de situaciones que pueden ser desastres, pues que la gente no estaba pensando en que pudieran llegar a suceder, como puede ser un accidente de aviación. En fin, hay muchas cosas que intervienen ahí, las hambrunas, por ejemplo, ¿sí? En algunos países. Todo este tipo de cosas se les considera como un desastre socioorganizativo, e insisto, es porque lo que ya estaba armado, lo que ya estaba organizado, lo que ya se tenía como certeza y seguridad queda superado. Dentro de estos desastres socioorganizativos se incluyen a los desastres sanitarios, que ahora les podríamos llamar desastres sociosanitarios. Y aquí tenemos que, a pesar de los avances en la medicina, la bioquímica y la industria farmacéutica, pues en este momento es muy impredecible todo lo que puede pasar y la devastación que puede lograr esto. Ya vimos que ha habido países que ya pues habían dado por concluida el confinamiento, y que muchos de ellos están retomando toda esta cuestión, por ejemplo, de los lugares de recreación, sobre todo de jóvenes, ¿sí? Donde pues se juntaban un grupo importante de estos, y que bueno, pues era un foco o era un problema ya que se empezaba a ver otra vez como un problema de salud pública. Entonces, el Centro Nacional de Desastres, nuestro CENAPRED, pues tiene esta clasificación. Cualquiera de ustedes que teclee CENAPRED y que vean, por favor, dos antes, si me hacen favor, ¿sí? Ahí. Y entonces lo que pueden ustedes ver ahí es la clasificación de los desastres muy bien hechas. Tienen tutoriales, tienen videos, tienen presentaciones como esta que
que tenemos ahorita aquí. Ahora sí, por favor, la que sigue, la transparencia que sigue. Bueno, ¿cuáles han sido nuestras más recientes calamidades o qué tenemos? Oye, podemos hablar de recientes, más o menos de unos 20 años para acá o más o menos 20, 30 años. El VIH, que en su momento, yo me acuerdo muy bien, fue en el año de 1984, pues fue un gran revuelo de lo que se podía prevenir, lo que se podía, las medidas de higiene, las medidas de seguridad que se tenían que tener con este virus de inmunodeficiencia humana. Y bueno, lo que vimos y lo que vivimos es que se tuvieron que tomar medidas extremas en algunos casos. Uno de ellos, que fue muy importante y fue lo que hizo que México en particular, pues no tuviera un gran problema, ¿sí?, de infección mayúscula como se tuvo en Haití, por ejemplo, en algunos lugares de África. ¿Qué fue esto? Pues que en México se logró hacer, y esto fue por ahí una cosa importante de un universitario, el doctor Guillermo Soberón, ex rector del UNAM, y en ese momento, cuando se viene esta pandemia del virus de inmunodeficiencia humana, él normó las reglas para las transfusiones de sangre, para el manejo de la sangre. Y esto hizo que se evitara, hubo contagios, hubo una serie de cosas. Acuérdense que sobre todo pues era un virus que estaba muy relacionado con la vida íntima de la gente. Y entonces, aparte de campañas de sensibilización para que la gente se protegiera, ¿sí?, y para que la gente pues siguiera teniendo pues una vida íntima importante, lo hicieran pues con todos los cuidados que requería el caso, pero uno de los factores muy importantes, sobre todo, repito, en países como Haití y en algunos países africanos, era la cuestión de la venta y compra de sangre. El más reciente que tuvimos acá nosotros fue el de la influenza hace 10 años, 10, 11 años, el H1N1, en 2009, ¿sí? Y esto ya, bueno, pues pasó la H1N1, se acordarán que estuvimos más o menos un mes y medio confinados, se empezó a retomar la actividad, hubo pues escenas muy curiosas, ¿sí? Y ya esto ya nos hizo pensar de una manera optimista que ya esto había sido cosa del pasado y que ya no nos iba a poder suceder ninguna calamidad de este tipo. Si me pasan la que sigue, por favor. Y entonces aquí vamos a ver pues una serie de cuestiones relacionadas con los desastres sanitarios, ¿sí? Aquí tenemos, este es un restaurante donde se tomó una foto de estas en la Condesa, en la colonia Condesa, pues que están los meseros esperando clientes que no había, y están con sus tapabocas y están con toda la cuestión de higiene, pero no tenían clientela, ¿no? La otra cuestión que hubo, pues es que empezamos a usar cubreboca, a veces inapropiadamente, ya ves, con todo esto, y ahí tenemos a dos enamorados, brindándose afecto, dándose un beso con su cubrebocas, ¿no? Y bueno, pues todo lo que está ahorita con lo del COVID, sobre todo los médicos, las enfermeras, los auxiliares de todos ellos, que tienen que usar medidas de higiene extremas para poder manejar a pacientes que están infectados con esto y ellos evitar ser infectados. Sabemos que el cuerpo médico, en el programa que les mencionaba hace rato, Andrómeda, el programa de intervención en crisis, aparte de haber tenido un servicio de atención vía telefónica y también por chat para personas que no la estaban pasando bien, que tenían temores muy entendibles y lógicos de todo esto, ¿sí? Pues una de las cosas importantísimas que se vio en este servicio de atención psicoemocional, así le llamamos, es que los médicos tenían jornadas y tenían circunstancias que ellos se sentían muy vulnerables y que, bueno, con todo y algunas medidas sanitarias y alguna vestimenta y algunas
cuestiones que ellos saben perfectamente qué hacer y cómo usarlo, pues ahí lo que sucede y sucedió ahora porque hemos tenido grupos de médicos que son los que están al frente, son los que reciben a los pacientes, los que están en urgencias, los que están en las salas COVID, en los hospitales, sobre todo públicos, del IMSS, del ISSSTE, de los diversos servicios sanitarios de los estados del interior de la República. Pues bueno, ahí tenemos una cuestión que es fundamental y que es muy importante del cuidado que ellos deben de tener, pero también ellos empiezan a presentar una cosa que no la desarrollamos aquí, pero que nada más la menciono. Están pasando por voy a usar el término anglosajón, por un burnout, que sería un desgaste profesional por la intensidad con la que tienen ellos que hacer cosas. Ustedes me dirán, ¿cómo qué intensidad? Pues muy importante, por ejemplo, dar las noticias. Y entonces uno de nuestros colegas, el doctor Edgar Lanta del Hospital Gea González, tiene sendos cursos, tanto en las plataformas del gobierno de la Ciudad de México como en las plataformas de salud, de cómo dar las malas noticias a las personas. O sea, evidentemente acá las malas noticias es, bueno, la más leve es que está uno infectado, pero la peor es que ya falleció el paciente, y todo esto pues nos lleva a toda una situación donde ya entra la parte de la ética. Bueno, tenemos aquí cuadros del VIH, del SIDA, personas que estuvieron hospitalizadas por eso, la famosa gripe aviar, que bueno, pues aquí en México nos llegó muy leve, no tuvo mayores consecuencias, y pues el ébola, por ejemplo, que bueno, aquí en México no pasó a mayores, no hubo tal, pero que en otros países sí los hubo. Y ahora, pues por ahí anda circulando un video de personas con esta vestimenta que estoy señalando con el cursor, con el cubrebocas, con todas estas ropajes que ahora se están haciendo de uso común. Hay una que es que está en una fiesta, en una posada, ya todos bailando con su uniforme que tenemos. ¿Me hacen favor de pasar la siguiente? ¿Sí? Aquí esto es lo que nos ha llevado a replantearnos los problemas éticos derivados en esta nueva pandemia de coronavirus, con el número de infectados cada día mayor y de muertes de personas cercanas a cada uno de nosotros día a día. Antes de entrar con ustedes a esta plática, pues estuve platicando con personas que o circunstancialmente han tenido pérdidas de familiares cercanos, no necesariamente por COVID, pero que el manejo de toda esta cuestión de lo que antes teníamos, pues la visita a nuestros enfermos en los diversas instituciones de salud, ahora están muy restringidos, y en el caso de las personas que están cursando este virus, ¿sí? Pues no le permiten a uno entrar a los lugares donde están confinados hospitalariamente estas personas. Y bueno, pues si desafortunadamente empeoran o alguna cosa así, no hay quien nos acompañe. Están solos con el personal médico y de apoyo. Y todo esto pues nos lleva a replantearnos cosas que desde la ética son muy importantes. La que sigue, por favor. Aquí entramos a los famosos dilemas éticos, ¿sí? Y de lo que estaba hablando es de los ritos funerarios que pues, son propios de nuestra idiosincrasia. ¿Qué me refiero con los ritos funerarios? Pues las velaciones, los entierros. Y dependiendo de la religión de cada quien, pues acordémonos que somos un país mayoritariamente católico, o por lo menos hasta ahora, ¿sí? Pues hay toda una serie de rituales y de liturgias que se hacen alrededor de toda esta cuestión. Las ceremonias luctuosas, ¿sí? Por circunstancias sanitarias, ya no se puede realizar este tipo de cuestiones, ya no hay velación, sobre todo con pacientes que desafortunadamente fallecieron por COVID, y pues ya no hay despedida de nuestros familiares, ¿sí? Y dije de nuestros porque yo también estoy en el paquete,
¿sí? También he tenido decesos cercanos. Cuando el deceso es inminente y la falta de elaboración del duelo correspondiente nos lleva a replantearnos el espíritu de los principios éticos básicos de las ciencias de la salud en general y en particular de la salud mental. ¿Por qué en particular de la salud mental? Porque justamente todos estos servicios de atención remota que tenemos, ya sea por vía telefónica, ya sea por Skype, ya sea por alguna plataforma tipo Zoom o como estos que estamos llevando, pues nos han sensibilizado. El dispositivo que tuvimos en ese dispositivo, atendimos alrededor de 1,000 personas de toda la República y curioso, de Europa, personas que hablaban español y que, bueno, también estaban con los temores en países europeos, o de Sudamérica y de Centroamérica. Tuvimos también personas que hicieron uso de nuestros servicios de atención por vía remota. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se hacía? Pues se les daba una serie de lineamientos en general, pero se les escuchaba, se les acompañaba, ¿sí? Se les respetaba pues en todo lo que estaban pasando en ese momento. Y bueno, pues la gente muchas veces estaba muy desesperada, estaba muy enojada, estaba muy molesta, porque en algunos lugares, pues como ya ahora nos está pasando en México, ya no se nos permitía velar a nuestros parientes o a nuestros amigos, y ya nada más nos enterábamos pues que ya estaban las cenizas ahí, o que y que no se iba a hacer pues ninguna ceremonia de tipo religioso. Estoy hablando de los rosarios, de los novenarios, de todo este tipo de cosas que no son comunes a nosotros, ¿no? Y todo esto, bueno, pues atenta contra algunas situaciones de la bioética, que es lo que se aplica justamente en las ciencias de la salud, pero también ahora particularmente en la salud mental. Por favor, la que sigue. Aquí hay una cuestión muy importante. En esta guía práctica de la salud mental en situaciones de desastre, que gracias Andrómeda por haber puesto la portada del libro, ¿sí? Pues en el campo institucional de la salud mental se nos ha complicado la cosa para atender las consecuencias emocionales directas de este evento. Hay miedo, hay ansiedad, hay tristeza, hay rabia de la gente. O sea, les quiero recordar que estamos a 7 meses, en particular que en la República Mexicana empezó a darse todo este fenómeno, aunque ya 2, 3 meses antes ya había pasado en China y en algunos países europeos. Pero pues todo esto nos lleva a todas estas manifestaciones de comportamiento, pues por la incertidumbre. Hay mucha incertidumbre, sigue habiendo incertidumbre, antes la había más, ahora ya cada vez se está acotando menos esta certeza, ¿sí? Pero hay efectos indirectos de la dinámica interpersonal. ¿A qué me refiero con esto? Todos estos efectos indirectos son las personas que fueron diagnosticadas como positivos y que después de pasar todo lo que se tiene que pasar en las instituciones hospitalarias, o muchos de ellos en sus domicilios, pues ya superaron esta parte de la crisis propia de esta enfermedad, que pues ya ustedes les habrán platicado, todos los que me antecedieron en esto, que no está fácil y que no es ninguna cosa agradable, ¿no? Es una cosa bastante intrusiva y a veces incierta, ¿no? Y luego la cuestión también de cómo se ven afectados no los directamente infectados, sino los familiares, con toda esta cuestión de, y bueno, y no estaré yo también contagiado, y es cuando se empiezan a hacer pruebas en los centros de salud o en los laboratorios particulares o en todo este tipo de cosas, y esto produce un deterioro importante dentro del tejido social y en algunos casos una desestructuración de la vida familiar, sobre todo por lo que vamos a ver
a continuación, que es toda la situación y circunstancia del confinamiento al que nos hemos visto expuesto. Por favor, la que sigue. Los principios que pregonamos cuando vemos toda esta cosa de la bioética en los foros como este, ¿sí? Y que están aplicados a las ciencias del comportamiento, pues ya saben ustedes cuáles son, pero bueno, los voy a repetir aquí. La de no maleficencia, la de beneficencia, la autonomía y la justicia. ¿Y qué está pasando con todos estos? Que muchas veces chocan con las circunstancias cotidianas. Estos chocan con la realidad, ¿sí? No por maldad de nadie ni por falta de valores, ¿sí? Muchas veces los acontecimientos nos imponen cierto tipo de comportamientos sociales, comportamientos familiares, a los cuales no estábamos acostumbrados. Y hemos tenido que ir aprendiendo día a día, pues a adaptarnos a estas nuevas circunstancias cotidianas. Pues todos los que hemos tenido que ir a comprar víveres, pues sabemos que tenemos que guardar una cierta distancia y que no podemos entrar más de una persona, etcétera, etcétera. O si vamos a comprar medicamentos igual que o los pedimos a través de un mensajero o alguna cosa así, pero pues mucha gente ya estaba muy desesperada, ya que necesitaba salir, quería salir porque pues ya el confinamiento de más de 3, 4 meses a mucha gente sí le provocó muchos problemas de todo tipo, ¿sí? Insisto, hace rato antes de entrar con ustedes estuve hablando pues de todo esto porque no se habla de otra cosa con mis compañeros de trabajo de la UNAM y pues lo que decíamos es quienes ya han podido salir, por ejemplo, a hacer actividades deportivas. Porque aunque uno tenga la caminadora y la bicicleta fija o algunos aparatos, pues no es lo mismo que estar en el lugar donde se hace ejercicio, donde hay tal vez algún instructor o donde la misma dinámica de los lugares donde se hace ejercicio, como los clubs deportivos o este tipo de lugares, pues hay todo un ritual también que se da en todo esto de la actividad deportiva y que muchas veces uno se siente motivado, ¿sí? Platicábamos, porque bueno, la profesora con la que estuve platicando antes de entrar con ustedes y su servidor, pues nadamos. Y entonces estábamos platicando cómo en el club en donde va ella las medidas son muy estrictas. Le dije, no hombre, a nosotros hasta que no estamos adentro del agua, nos podemos quitar el cubreboca. En lo que hacemos todo el trayecto de los vestidores, de los casilleros a la alberca, y ya saben que pues, por norma hay que darse un baño higiénico para poder entrar a las albercas. Bueno, pues tiene uno que estar con el cubreboca en una actividad deportiva. Yo pensé, los instructores, los profesores nos van a hacer nadar con el cubreboca, no, nos permiten quitárnoslo, porque pues si no, imagínense, la respirada que es importante en algunos estilos de natación, no se podría. El gimnasio que abrieron a la mitad, pues hay 2, 3 aparatos, pero pues la gente va, se asoma, los ve y no se anima todavía, y si se anima, bueno, van con el gel, van con la toalla de mano, van con una serie de cosas para poder realizar alguna actividad gimnástica, para hacer algo de ejercicio. Y entonces, bueno, pues todo esto, les pongo el ejemplo de los clubes deportivos, porque esta es una situación así. Ya ni les digo lo de las clases en línea que todos estamos llevando. Cómo hemos tenido que ir improvisando cierto tipo de cuestiones. Yo, por ejemplo, tengo una libreta con un plumón que uso en lugar del pizarrón, porque pues, aquí en la casa no tengo pizarrón. Estoy por encargar uno para tener un pizarrón, aunque sea pequeño, y poder dar mis clases ahí, aparte de las transparencias que se usan y del material didáctico auxiliar
audiovisual que uno utilice. Pero pues bueno, los profes viejitos como yo, estamos habituados a escribir en el pizarrón y a hacer esquemas y a poner palabras y todo este tipo de cosas. La que sigue, por favor. Vamos a hablar entonces de esta cuestión que se nos ha venido diciendo mucho, la normalización del riesgo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? A que muchas veces realizamos comportamientos de alta inseguridad, como no aplicar las medidas sanitarias respectivas, y que pues, nosotros vemos si es que salimos a la calle o vamos al supermercado, vamos al mercado o vamos a algún lugar público, alguna clínica de salud o alguna cosa así, pues vemos con cierta temor y con desconfianza las personas que no cumplen con las mínimas medidas de higiene, como el uso de cubrebocas, como ¿sí? Una cercanía innecesaria muchas veces. Y bueno, pues todos estamos con este delirio de persecución muy propio de todo esto, ¿sí? ¿Qué los avala? Pues razonamientos completamente irracionales, ¿sí? Y que atenta directamente contra el principio de no maleficencia, al exponer a otros a posibles contactos. O sea, no se aplica este principio, ¿sí? Cuando las personas, como el vendedor de verduras del mercado, pues no trae ninguna protección. Con todo y que el cliente pues va con sus guantes, va con su cubrebocas y bueno, pues va a recibir unas monedas que pues también sabemos, se ha dicho mucho, no se ha dicho la última palabra porque quiero insistir, hay mucha incertidumbre de muchas medidas de higiene, por ejemplo, todavía. Ya bien que al principio se dijo que el cubrebocas no, ahora que siempre sí, en fin, hay mucha dime y direte con respecto a estas medidas sanitarias, pero sobre todo medidas de comportamiento. Y entonces las campañas, pues muchas veces chocan, algunas campañas sanitarias, con lo que hacen o dicen algunos pues, personajes importantes de la vida pública, ¿sí? La que sigue, por favor. Y estamos hablando de esta actitud irresponsable de actores sociales, de la política, del arte, ¿sí? Que pregonan esta negación, no, nosotros no, esto no es cierto, esto no existe, ¿no? El caso del cantante español que convocó a marchas en España, en Madrid, y pues que él no fue, convoca a la gente, va a que se manifieste y a que haga cierto tipo de protesta contra las medidas sanitarias, en particular contra el uso del cubrebocas, pero este cantante no fue, este actor cantante no se presentó, adujo quién sabe qué pretexto, pero total que no fue, ¿sí? Y esto atenta contra qué cosa, contra los elementales principios de beneficencia. Esto es que todos nos tenemos que beneficiar de que si se da, y en particular en esto, ciertos lineamientos de las autoridades sanitarias, como todo esto que dijeron al principio nuestras propias autoridades y las de todo el mundo, pues en la higiene, en el lavado de manos y pues algunos científicos expertos en áreas pues nos hablan de que hay que tener mayores precauciones en este tipo de circunstancias. Y entonces, bueno, pues ahí vemos una fotografía del gremio médico, pues que muchas veces están doblemente expuestos que nosotros, porque ellos sí tienen que tratar y estar con pacientes ya diagnosticados con este virus. Y bueno, les platicaba que tuvimos unos grupos de médicos residentes y sus tutores académicos, profesores, sus coordinadores. Y estos residentes de distintos niveles
Ya ven que van por niveles el 1, 2, 3, creo que está el 4, ¿sí? Pues al principio, cuando empezamos a hacer una sesión grupal en Zoom, pues decían que no, que ellos estaban bien protegidos, que cubrían bien con todos los protocolos que se indicaba el caso, pero conforme se fue pasando, porque tuvimos un número de 6 sesiones con ellos, pues sí empezaban a mostrar sus temores, y mostraban sus temores de que pues, si ellos quedaban infectados, a su vez podían infectar a sus hijos o podían infectar a sus familiares cercanos, sobre todo si muchos de ellos pues viven todavía o vivían con sus papás o vivían con sus abuelos, o tenían en su casa a sus papás o tenían en su casa a sus abuelos. Y entonces ahí tenemos una cuestión que es muy, muy, muy importante. ¿Cómo se fue sensibilizando esto? Y muchos de ellos pues lo dijeron porque no lo querían expresar abiertamente. Pernoctaban en estos hoteles que estaban habilitados o en algunos lugares como Los Pinos, por ejemplo, donde podían llegar y pernoctar después de su guardia o después de su trabajo en una institución hospitalaria, de estos de hospitales públicos grandotes, ¿no? Como el 20 de noviembre, como el Centro Médico La Raza, como así lugares de estos donde se mueve pues también una gran cantidad de personal médico, de personal de enfermería, de personal de camilleros, de pues hasta las gentes que hacen y que limpian estos lugares, pues todos estaban expuestos a esta situación y ya muy al final empezaron a decir que sí tenían temor de esto, pero que no lo podían decir, que no lo podían verbalizar porque ellos tenían que guardar las formas, pues para no generar pánico en la gente, ¿sí? Y entonces ahí teníamos este tipo de cosas. La que sigue, por favor. Bueno, una de las cosas que hemos vivido es el confinamiento. Y este confinamiento nos lleva a analizar este principio ético de autonomía, ya que este se vive como un atentado a nuestra individualidad. Y entonces entramos en dimes y diretes, como aquello de, pues como dijo por ahí algún expolítico, ¿y yo por qué? ¿Sí? O yo no lo hago porque a mí no me va a pasar nada, yo estoy protegido de alguna manera por alguna deidad o por alguna situación o por algún medicamento muy de estos milagros que andan anunciando ahora, que este es otro principio también ético de la industria, pues ya no de la industria farmacéutica formal, sino de todos estos que fabrican todos estos productos milagro que ya se sabe, porque se ha dicho hasta el cansancio, estudios van, estudios vienen, pues que no tienen ninguna efectividad y que funcionan más bien como un placebo. Esto es, algunas gentes por una cuestión de creencia irracional, quiero señalarlo, pues le funcionan, le sirven, sienten que se sienten mejor, pero que en realidad pues no tienen ninguna utilidad ni refuerza ninguna cuestión inmunológica ni nada por el estilo. Y aquí lo que tenemos es un narcisismo. Entiéndase esto como que yo me siento la gran cosa, que pues muchas veces es digno de mejor causa. Y este narcisismo me lleva a mí a tener que primero yo, después yo y al final yo y los demás que se amuelen. Y aquí tenemos pues el típico o los típicos personajes que, bueno, en situaciones normales son los que ponían su automóvil en las rampas de las personas que utilizan silla de ruedas. Si lo hacían en una situación normal y tapaban el acceso de personas que necesitan de esta rampa, porque pues por sus narcisismo malentendido, iban y se estacionaban justamente ahí, aunque hubiera unos pasos, un lugar donde poderse estacionar. Y no son más que ganas de molestar al otro, ¿sí? O ganas de hacerse notorios, o miren, aquí estoy yo y traigo una camioneta, traigo un carro, aunque no sea nuevo, y todo este tipo de cosas, pues se tratan de hacer notorios, ¿no? Lo que está pasando muchas veces en la casa, ¿sí? Es que tenemos que ceder y negociar espacios de convivencia.
sobre todo los que están trabajando ahora en su casa, como es el caso de los profesores, como es el caso de de muchos trabajadores que hacen el famoso trabajo en casa, home office le llaman también, ¿sí? Y que bueno, pues tienen que tener condiciones especiales para poder realizar su trabajo. No me hagan ruido, que no ladre el perro, que no haya ruidos intestinos dentro de la casa. Y pues yo, por ejemplo, ahorita hemos corrido con suerte, pero no ha pasado el de los tamales oaxaqueños, no ha pasado el de los elotes, no ha pasado con sus altavoces a todo volumen. Y que bueno, en el lugar donde yo vivo, da la calle, hay un ventanal grande y por ahí se meten todos los sonidos que se imaginan. Incluso se oye la conversación de la gente cuando va pasando cerca de aquí de la ventana y se oye todo lo que dicen. Esto es una caja de resonancia. Imagínense cuando llega el de los helados, cuando pasa la orquesta, porque tenemos orquesta tropical que viene y toca abajo de mi ventana y bueno, cuando estoy dando clase, pues les digo a los chavos, bueno, pues escuchemos un danzón o alguna pieza muy bien interpretada, por cierto, y luego sigue el de la marimba, y luego sigue el del acordeón, y luego sigue, en fin, es todo una corte de artistas que pasan abajo de la ventana, y pues si uno es solidario, les colabora, les coopera con una monedita, ¿no? O en algunos casos, pues a veces se les habiendo una lata de atún o alguna cosa así por el estilo. ¿Qué es lo que se tiene que ceder y negociar? Aparatos de entretenimiento y comunicación. Al principio en las clases virtuales, pues se tuvieron que poner horarios para que los de preescolar tomaran su clase, los de educación básica, primaria y secundaria tomaran la suya, y así también los de bachillerato y los de educación superior. Y entonces muchas veces ahora un aparato que, bueno, pues sí, servía para, en algunos casos, entretenerse, ver series televisivas, telenovelas o eventos deportivos o culturales o lo que ustedes quieran, hay cada quien su predilección y lo que se veía, pues ahora ya se convirtieron en aparatos de aprendizaje y se tienen que poner horarios y se tienen que respetar. Y también hay una cosa muy importante, los aparatos de comunicación, como este que estamos usando ahorita, que se está usando como un aparato de comunicación. Sí, las computadoras, las tabletas, los teléfonos celulares, pues muchas veces se tienen que dividir para que pues uno haga la tarea, el otro tome la clase o para que el otro juegue, porque también se juega en estos aparatos, ¿sí? Y muchas veces esto ha llevado a la exacerbación en la violencia conyugal. De por sí estaba uno siempre con broncas, pero esto ha llegado a exacerbar toda esta violencia y está uno de mírame y no me toques, ¿sí? Y está uno muy violento y contesta uno de muy mala manera muchas veces. O a veces se llega a empujones y a veces hasta algo más, ¿sí? Y entonces, bueno, pues muchas veces la convivencia dentro de la familia se vuelve muy difícil. Si esta violencia conyugal estaba controlada de alguna manera, porque la gente, en lugar de pelearse, se salía, iba a dar la vuelta o iban a hacer alguna actividad, pues cuando estuvimos confinados no había tal. Y lo que estamos viendo en lugares ahorita que tengo noticias, en 2 lugares, en Francia, en Italia, bueno, serían 3 y en España, pues está repensando el confinamiento nuevamente, ¿sí? Hay problemas que también han generado que estemos pues muy alterados. El desempleo, mucha gente perdió su trabajo. O le redujeron sustantivamente el salario y esto ha afectado la calidad de vida de la gente. La que sigue, por favor. Contexto actual, ¿sí? Estamos en una situación que, bueno, ha generado angustia y
estas circunstancias impredecibles, los trastornos propios de esta situación. ¿Cómo qué cosas? Muchos jóvenes han tenido que aplazar sus proyectos de vida, o mucha gente que tenía un proyecto de vida ya se vio truncado la carrera. Estamos, creo que la mayoría de los profesores, tratando de que se dé la menor deserción posible y viendo cómo podemos ayudar a nuestros alumnos para que no deserten, para que continúen con sus estudios, ¿sí? Los que han tenido que aplazar sus proyectos de vida, pues dicen muchas veces, bueno, nada más es momentáneo, voy a ponerme a chambear. Ustedes saben ahorita, ¿sí?, que muchas gentes que están haciendo este aplazamiento en su proyecto de vida y carrera, pues lo dicen, pero a veces ya no regresan a la actividad docente, a la actividad académica, a la actividad cultural, ¿sí? Y muchos de ellos ya saben que habrá proyectos que nunca se van a volver a realizar. Estoy pensando, por ejemplo, en los estudiantes de arte, pues que ahorita no tienen muchos foros donde hacer lo que saben hacer, bailar, cantar, actuar, en fin, o exponer sus obras gráficas, ¿no? Y pues se siente en carne propia que estas consecuencias son injustas y tiene que ver justamente con estas cuestiones de la ética, ¿sí? Tenemos categorías como estrés agudo y estrés postraumático, que pues, ahora estamos a la orden del día y su servidor se ha pasado pues casi cada semana 2, 3 veces explicando en medios masivos de comunicación cuál es la diferencia entre un estrés agudo y un estrés postraumático. Y bueno, se los platico rápido. El estrés agudo es el que no tiene remedio, porque todos los que estamos en confinamiento y estamos en esta situación, vamos a pasar por un estrés agudo que es momentáneo. Si se prolonga y si tiene alguna circunstancia que me afecta de alguna manera en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, en mi vida laboral, en mi vida académica, en mi vida familiar, se puede llegar a convertir en estrés postraumático. Se ha magnificado mucho esto. Yo me he encargado de puntualizar que es hasta el 14% de las personas en general que pueden presentar este estrés postraumático. En general, la gente sale con sus propios recursos o sale con los recursos que en un país como México, que somos muy solidarios, pues nos apoyamos unos a otros, ¿sí? Y la otra cuestión es que pues sí hemos tenido pérdidas de familiares, fallecimientos de nuestros familiares o de compañeros de trabajo, creo que todos los hemos tenido. Y hay una cuestión, el duelo que esto implica, ¿no? Que no, como decíamos al principio en una de las diapositivas, duelo no se puede llevar a cabo. Sí, hablábamos hace rato les digo, nos comunicamos los docentes, los profesores, de que muchos de nosotros no hemos podido hacer duelo de las personas que hemos perdido, porque ha sido avasallante, ¿sí? De las muertes de muchas gentes, pues que estaban bien un día y que luego ya no están, ¿sí? Y hay otras formas de duelo que estamos afrontando, como la pérdida en nuestra calidad de vida, ¿sí? Nosotros sentimos que perdemos nuestra calidad de vida simple y sencillamente porque ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Y bueno, esto afecta mucho y nos provoca la sensación de pérdida que nos lleva este duelo al cual me estoy refiriendo. Por favor, la que sigue. En conclusión, ¿sí? Lo que se ha venido pregonando como nueva normalidad nos lleva a reflexionar, en mi caso particular, que no es ni nueva ni es vieja la normalidad, ni siquiera podemos hablar ya de normalidad como la que teníamos antes de esta pandemia. Todo, lo han dicho hasta el cansancio, todos los actores de las ciencias sociales, va a ser una situación completamente nueva, ¿sí? Seguimos viviendo esta incertidumbre y nuestras certezas más conocidas, más centradas,
y nuestros valores pues están tendiendo a cambiar. Estamos tendiendo a cambiar hacia pues nuevos horizontes y pues nos vamos a tener que ir adaptando a nuevas circunstancias, ¿sí? Entonces, pues hay que estar con esta situación de apertura para poder afrontar lo que venga, ¿no? Pues creo que ya esta era la última transparencia. Por favor, ponemos la última. No, todavía tenemos esta. Es lo que les decía, ¿no? Que tenemos que estar preparados a estos cambios personales, sobre todo, a estos cambios sociales, ¿sí? En las formas de comunicarnos, de dar y recibir afectores de lejecitos. Todos ya nos volvimos todos muy orientales, muy japoneses, muy de caravana y de lejecitos y de cosas por el estilo, ¿no? Tenemos nueva cultura de trabajo, que ese es todo un caso ahorita, de cómo nos vamos a ir adaptando los que conservemos el trabajo, ojalá y todos, ¿sí? Porque vamos a trabajar de maneras muy diferentes. Y las formas de educarnos y de educar, ¿sí? Tenemos que aplicar conceptos éticos ahora ampliados tal vez o modificados. A muchos ortodoxos de esto de la cuestión ética no les gusta ni tantito, pero las circunstancias lo exigen. Tenemos que quitarnos estos atavismos y bueno, lo que les decía hace rato, ¿no? Tenemos que estar abiertos a los cambios que se avecinan, con un espíritu abierto. Ahora sí, esta ya fue la última. Por favor, la que sigue ya para, quedo a sus órdenes para contestar preguntas. Muchas gracias, maestro Jorge. La verdad, un gusto como siempre escucharte. Y bueno, vamos a pasar a esta parte de los comentarios, las inquietudes. Y bueno, vamos a hacer vamos a leer un poco lo que nos han escrito en el chat. Nos dice, por ejemplo, Raimundo Bravo, muy cierto, todo esto crea conflictos repentinos que a veces no esperamos. Esta pandemia hace que retengamos mucha frustración y estrés y la descargamos a veces con los de casa. También Mauro Arón nos comenta, también hay que ver que por la cercanía de las personas que murieron, por esto también se llega a crear una paranoia. No sé si quieras hacer algún comentario al respecto. Bueno, pues ahora tenemos que entender que lo que antes podíamos decir como una categoría psicopatológica, en este caso el delirio de persecución o paranoia, pues ahora se ha vuelto una circunstancia adaptativa. Que no nos dé miedo esto, porque también ya no me dio tiempo de glosar en esto, pero tenemos temor de decir que tenemos temor, o de que no la estamos pasando bien. Como que la exigencia social es que siempre tenemos que estar con una sonrisa, todo lo que da, y que si no nos sentimos bien, pues mejor no lo digamos, porque qué va a pensar la gente, o qué va a decir la gente, o cómo me voy a ver si digo que pues me siento vulnerable ante determinado tipo de circunstancias. Y yo creo que es este mecanismo que en otros momentos la paranoia puede ser desadaptativo, pues ahora se ha convertido en un mecanismo de adaptación, porque pues desconfiamos de todo y de todos, ¿sí? De todo por las cuestiones que se están dando alrededor, pero también de todas estas circunstancias de la cercanía física, tal vez con alguien que pues no sabemos, ¿sí? Exactamente quién es asintomático y quién no, por ejemplo, ¿sí? Claro, excelente. Maestro Jorge, también nos dice Carlos Benítez, ¿considera usted que la población en general en estos últimos 7 meses se ha adaptado al presente y al futuro? Pues yo pienso que una gran mayoría de la gente sí. Salgamos a la calle si tenemos que salir en algún momento, ¿sí? Yo lo veo mucho cuando pasa el camión de la basura. Pues todos salimos de la cuadra y de las cuadras alrededor a tirar nuestra bolsita de basura. ¿Cuántos van con cubreboca? ¿Cuántos van con alguna protección extra? La careta esta que luego se usa o alguna cosa por el estilo. ¿Y cómo es el saludo ahora con los vecinos? Antes ni nos saludábamos. Ahora estamos muy amables y muy atentos todos.
vecino, ¿cómo está? Buenos días, que no sé qué, la lata, ahí tirando nuestra bolsa de basura, pero ha cambiado la convivencia, nos ha acercado o nos ha vuelto un poco más amables. Pero también hay esta cuestión de que, pues, otra vez me refiero a la pregunta anterior, estamos desconfiados de todo. Y entonces sabemos, por ejemplo, lo expuesto que están estos héroes anónimos y borrados completamente, como son el del carrito de la basura que pasa y barre mi calle. Claro. Pues la verdad es que son tan heroicos como los médicos que están en urgencias y los del camión de la basura que recogen nuestros desechos del día, pues también son unos héroes anónimos que nadie los ha tomado en cuenta, que no se les reconoce ese trabajo difícil que ellos tienen que hacer y que muchas veces la gente pues es muy inconsciente, por decirlo menos, no separa la basura, por ejemplo. Entonces los ponemos a separar la basura a ellos. Y bueno, pues esa es una forma hasta de agresión social, pienso yo. Claro, muy bien. Y bueno, tenemos más comentarios. La doctora Sandra Canales dice, muchísimas gracias por la importancia de la información que nos brinda. Ello nos implica trabajar constantemente con uno mismo y con los demás. José Trejo nos dice, tenemos temor a decir que tenemos temor. ¿Cómo me hizo temblar con esas palabras? Felicidades y gracias por este tiempo. Y Pedro Brandon nos dice, ¿qué tan cierto es que el confinamiento social juega un factor importante para la evolución de la pandemia COVID-19? Bueno, sí es importante. Ya los epidemiólogos en particular, pero los virólogos, pues ahora premiados, tienen premio Nobel, muy contentos, esa especialidad médica, porque ni los pelaban y ahora sí, los están pelando, los infectólogos, en fin, toda esta gente que se dedica a hacer estudios sistemáticos de todo esto, pues han dado recomendaciones puntuales, ¿sí? Y una de las recomendaciones frecuentes, constantes, pues es que permanezcamos lo más que se pueda de manera en nuestros domicilios y que si tenemos que hacer cosas que ya empezamos a hacer cada vez más, con temor, por cierto, ¿sí? Pues las hagamos con todos los cuidados y todas las medidas que requiere el caso, ¿sí? Pero sí, pues lo que se recomienda es que no le andemos haciendo al héroe, ni le andemos haciendo al Superman, ni somos Superman, ni somos héroes. Somos gentes que podemos en algún momento, en algún descuidito, pues ser infectados o infectar, si es que ya ven algunos políticos muy importantes de otros países. No entro en detalles para no hablar de Donald Trump, pero sí, hay este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Nos dice Marco Antonio López, considero que no estamos preparados para este tipo de contingencias, tanto de forma profesional y psicológica, aunque tengamos una preparación como personal de salud. También entramos en pánico y no tenemos esa formación. Así es, y una de las cosas muy importantes que se ha estado trabajando desde la salud mental, desde los colegas, desde los psicólogos, es que se hagan grupos de reflexión, se hagan grupos no llega a psicoterapia porque no es psicoterapia, pero sí grupos de contención, el personal médico, porque sí están temerosos. Y ya como a la tercera sesión de las 6 que nosotros ofrecemos, pues ya se empiezan a abrir, Y esto hay que hacerlo en toda la República, hay que ofrecer este servicio que no nos dé tampoco temor de, pues, habilitar una línea. Nosotros habilitamos una línea a nivel internacional, se van a ir de espaldas, con 3,000 pesos que hicimos de cooperacha. Eso nos costó la línea. Claro, un alumno psicólogo también, muy solidario, que tiene una empresa de esto, prácticamente nos las obsequió, pero los 3,000 pesos no los podía evitar porque él le tenía que pagar a una operadora, que era la que nos enrutaba todas las llamadas. Pero a nosotros nos costó 3,000, pongan que nos hubiera costado 10, 15,000 pesos, sí se puede hacer una cooperacha para eso. Y las instituciones siempre tienen su guardadito para hacer este tipo de cosas. Les voy a poner varios ejemplos. Todos los institutos de salud tenían su call center, todos. Centros de Integración Juvenil, Marina, el sector salud de Marina, el sector salud del Ejército, todos los hospitales
psiquiátricos la tenían, todos los hospitales de alta especialidad la tenían, en fin, había líneas para todos y pues a veces había llamadas y a veces no las había, tampoco voy a decir que siempre había llamadas, pero como nosotros somos medio especiales, por no decir medio gandallas, pues arrancamos por ahí del 14, 15 de marzo y sí tuvimos mucha demanda, ¿sí? Ya después cuando vimos que bajó, que ya era mediados de junio, principios de julio, pues ya, se las dejamos a los otros. Una institución educativa que tuvo esto fue el Instituto Politécnico Nacional. Muchas universidades particulares también la tuvieron, ¿sí? Universidades privadas habilitaron sus call centers y rápido nosotros pusimos a través del Instituto Nacional de Psiquiatría un curso de capacitación que está para todos, de cómo entrenarnos en brindar atención psicoemocional a la gente. Un ¿Sí? excelente curso, exactamente, maestro Jorge, que está al alcance de todos en la página de YouTube del Instituto Nacional de Psiquiatría. Así es, y está gratuito. Y hubo un tiempo en que hasta certificamos gente de ese vuelo. Así no claro, no dormimos 2 meses, pero valió la pena, ¿eh? La verdad es que quedamos muy satisfechos de ese trabajo. Un trabajo excelente. Abraham Mendoza nos dice, ¿qué sugerencia me da para accionar respecto a las personas que no acatan estándares de los espacios públicos? Mire, son gentes que yo los pongo en este término, son provocadoras. Nos están provocando para que nosotros les digamos algo y nos agredan. A veces con malas palabras, a veces con actitudes, a veces con menosprecio. El típico, ¿a usted qué le importa, no? Si es mi vida y me quiero morir y qué va, ¿sí? Valiéndole gorro a usted o a palabras más fuertes, ¿no? Entonces, pues, si se puede, si son gente que son cercana y que pensamos que no nos van a agredir o que no nos van a injuriar, pues sí decirles, oye, ¿por qué no te proteges y me proteges o nos proteges a todos? Pero si es una gente que es completamente desconocida y yo, por buena fe o por buena intención, le quiero decir, oiga, nos está poniendo en peligro a todos en la fila, yo qué sé, de la farmacia, pues nos pueden llegar y nos pueden voltear y decirnos cosas, improperios, cosas muy, muy fuertes. Yo igual se los digo, ya sé que me mandan muy lejos y me mandan a visitar a mi difunta madre, pero bueno, pues no le hacen, ¿no? Igual se los digo. Excelente. Pero ese ya es una cosa personal, ¿sí? Muchas veces me dicen, oye, no le digas nada porque se ve que está muy brava o muy bravo esta persona, ¿no? Son gentes que con esa actitud nos están provocando, son provocadores. O gentes que quieren llamar la atención y a través de esto, pues lo hacen. Claro. Bueno, voy a cerrar los comentarios porque, bueno, tenemos más preguntas y también muchos mensajes de felicitación por tu excelente conferencia y participación. Voy a cerrar un poco con la idea que nos comparte Georgina Arteaga de que este tipo de circunstancias, este tipo de eventos nos recuerda constantemente que somos mortales, que tenemos esta cuestión finita. Y bueno, tenemos, como te decía, maestro Jorge, muchos comentarios sobre tu ponencia, sobre lo excelente de tu participación, sobre lo importante de comentar y platicar sobre este punto. Y bueno, a continuación quisiera, aprovechando esta situación virtual, hacerte entrega de manera también a distancia, pero con mucho afecto, la constancia de tu participación, de haber estado con nosotros en esta reunión, que si me permites voy a leerte a continuación y que dice la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Ciencias de la Salud otorgan la presente constancia al doctor Jorge Álvarez Martínez por su participación como ponente en la 11ª reunión de la Cátedra Patrimonial de Bioética en modalidad virtual con la conferencia Ética y Desastres Sanitarios. Agradecemos mucho a nombre del comité tu participación, el que nos hayas brindado este tiempo. Sabemos que estás constantemente ocupado precisamente por el gran número de personas que requieren de esta atención. Y bueno, me gustaría nada más recalcar y agradecerte que muchos de los servicios de atención mental y de atención en emergencias en nuestro país se derivan del maravilloso y excelente trabajo que has realizado como psicólogo todos estos años. Muchas gracias, Jorge, por tu participación y bueno, invitamos a todos los asistentes
a que nos acompañen el día de mañana en las actividades programadas. Muchas gracias, maestro Jorge, por tu participación. No, pues muchas gracias por la invitación. Estoy de verdad muy agradecido. Pues que no sea la última. Ahí seguimos. Sí, ahí seguimos porque tenemos mucho que decir y mucho que dialogar con ustedes. ¿Sí? Y ya nada más para cerrar con broche de presión, como decía nuestro cronista Chava Flores, ¿sí? No les dé temor aconsejar y ayudar a la gente. Ahorita todos lo necesitamos. Sobre todo, pues a los psicólogos en formación y a los que ya no están en formación, a los que ya están hechos y derechos. ¿Sí? Claro que sí. Pues muchas gracias, maestro Jorge. Un abrazo para ti a la distancia y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en nuestra segunda jornada. Los esperamos el día de mañana. Que tengan ustedes una excelente noche. Hasta luego. Gracias.